para mí un privilegio, como siervo del Señor, presentarle la palabra. Y quiero invitarle a que vayamos una vez más a lo que fue nuestra lectura bíblica en Marcos 2, su capítulo 1, o su versículo 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12 nos dice de la siguiente manera. Me excusan un poco por la voz. De acuerdo, el doctor no debía estar aquí hoy, pero el Señor dijo que tengo que venir. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que no faltan, en todas faltan, los cuales cavilaban en su corazón, en otras palabras, murmuraban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba, se están de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Por eso hay que tener precaución que nosotros pensamos, porque Dios lee nuestro pensamiento también. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? Puede decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Oremos, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Amén. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de mi tema en esta hora se titula: la fe que rompe los obstáculos. La fe que rompe los obstáculos. Hoy estamos hablando de un hombre que tenía 2 problemas, por más decir: el nacimiento, y en otro, la culpa del rechazo. Humanamente hablando, nadie podía resolver, ni aun los mejores médicos de su época que existían. No había cura para ese hombre, mis hermanos. No había remedio humano para sanarlo. No había esperanza, humanamente hablando, para él. ¿Se imaginan ustedes que nacen? Conocemos mucha gente que han nacido con problemas físicos, ¿verdad? En el cual, humanamente hablando, no hay remedio para ellos, no hay medicina. No importa lo adelanto de la ciencia y los mejores doctores que hay, y las mejores medicinas que provee los medios de salud, pueden resolver ciertos problemas que a veces nosotros
tenemos. Pero hay algo que sucede inesperado. Dice la palabra, pero vemos algo que cambia de repente. Algo que cambia la historia de ese hombre. Aparecen 4 amigos que lo conocen. Amigos de verdad, mis hermanos. Amigos de fe. Amigos que van la extra mile por su amigo. Gloria a Dios por los amigos, ¿verdad? Amén. Hay amigos que nos llevan afuera, pero hay amigos que nos traen al Señor. Amén. Van y hablan con él. Y yo me imagino los amigos hablando con él y el paralítico oyéndolo. Le dicen, ¿para qué esperamos? Dice el paralítico. Vámonos ya, porque le están hablando de algo de una persona que puede resolver su problema. Y en toda esa conversación, la actitud de él fue positiva. Gracias a Dios. Pero yo me imagino al paralítico contento, pero más contento, mis hermanos, estaban los amigos, porque sabían que Jesús podía hacer un cambio en la vida de ese hombre. Mis hermanos, necesitamos amigos como los amigos de ese paralítico. Amigos que te llevan a Jesús, no amigos que te llevan al mundo y a la destrucción de los placeres de este mundo. Amén, hermano. Amén. Sigue diciendo la palabra en el versículo 3 al 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 amigos. Me imagino que a lo mejor era un hombre grande, no voy a decir si era gordo, pero pesado, porque si lo llevan 4 gente, porque pesa, ¿verdad? Y como no podían acercársele a causa de la multitud, hay problema ahora, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mis hermanos, la entrada de la casa estaba bloqueada por la cantidad de gente que había. Yo le pregunto, si usted tiene que ir al doctor y la puerta del frente está cerrada y la puerta del lado está cerrada, ¿qué usted hace? Por la ventana, mis hermanos. Entra por la ventana. Pero la ocurrencia de estos 4 amigos sobrepasa la imaginación de un ser humano. Ahora en día tenemos techo con concreto, difícil romperlo, ¿no? Pero en ese tiempo la gente tenía techo de paja y pudiera fácil romperlo, pero no era algo normal hacer. Dice, los obstáculos no me vencerán. Esa debe ser nuestra actitud. Ellos no se rindieron ante los obstáculos. Cuando no pudieron entrar por la puerta, subieron al techo. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué amigos eran esos? No se dieron por vencidos. Abrieron el techo y bajaron a un paralítico hasta donde estaba precisamente Jesús. Amén. Aquello fue una fe que no se conformó con la situación, sino una fe que actuó por encima de la situación. Porque a veces nosotros nos vencemos rápido. Ya, yo no puedo seguir, ya yo hice todo lo que yo podía hacer, yo no voy a llegar, no se puede, déjalo ahí ya. Pero aquí vemos un ejemplo de estos 4 amigos que por encima de los obstáculos que habían, que se presentaban, ellos vinieron y con una conclusión y dijeron, mira, vámonos por el techo. Y llamaron la atención. Porque Jesús quiere que nosotros no nos paremos por encima de las cosas a veces que a diario se nos presentan. Dios quiere que nosotros seamos motivados con esa fe que por encima de lo que pasa, yo voy a llegar allá. Yo voy a hacer lo posible. Yo recuerdo el año pasado, el hermano Álvaro, cuando tenía el deseo de hacer
La cosa aquí en Soy Play, La evangelización. la evangelización. Yo mismo me puse a pensar, oye, pero ahora está haciendo frío. Ya es un obstáculo. No van a ir casi gente por ahí, porque hay demasiado frío y la gente es lo que está saliendo. Pero el hermano Álvaro tenía ese deseo de llegar a la gente. Mientras todos estaban en su celebración, el deseo de él era compartir el evangelio con los demás. Y eso debe ser nuestra forma de pensar, por encima de los obstáculos. Poner a Dios en primer lugar y saber que si hacemos esto podemos ganar alma para el Señor. Y eso debe ser nuestra actitud. Dice Santiago, rápidamente, Santiago 2, 14 al 17, dice, Santiago 2, 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obra? A veces decimos que tenemos fe. Todo el mundo tiene fe. Pero la pregunta es, ¿quién hace la obra? ¿Quién se va más allá de decir yo tengo fe? Porque la fe genera acción. Amén. Y si no hay acción, la fe significa palabra en el aire. Muerta. Muerta, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana está, como decía el hermano en esta mañana, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le aprovecha? No es solamente, mira, yo voy a orar por ti. A veces hay que ir un extra mile. Hay que hacer algo más para poder asistir a las necesidades. Y eso es lo que hacía Jesús. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta, mis hermanos. La Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. ¿La fe de quién era? Bien. Los amigos. Ahora, si hay alguien enfermo, sabemos que alguien está enfermo, pero a veces el individuo que está enfermo no sabe que por la fe de otro y por la oración de otras personas, el Señor se manifiesta en esa persona. Así que trabaja. Por la fe de ellos, Dios hizo el milagro. No por la fe de él, no, la fe de ellos. Porque miren lo que ellos hicieron. La puerta está cerrada. No se puede pasar por el frente. No se puede pasar por la izquierda. ¿Qué hicieron? Vamos por arriba. Nada ni nada lo paró a ellos de llevarlo frente a Jesús. Porque ellos sabían que si el paralítico se encontraba con Jesús, Jesús podía hacer un cambio en la vida de ese paralítico. Dice, mis hermanos, en esta historia nos enseña que la fe verdadera siempre busca una salida. No quedarnos parados y que yo no puedo y que yo no, ya yo hice lo que tenía que hacer. El Señor va a obrar, ya ahí me quedé. No, hay que agotar los recursos que hay necesarios. Yo siempre lo digo a veces en mi casa, a mi papá, a veces que mi papá me usa a veces la Biblia para pararme de alguna cosa. Yo le digo, papá, espérese. Ya Dios dio el mensaje. Ahora lo que necesita es acción. Es decir, que usted me está hablando del mensaje, pero vamos ahora a la acción. Usted no sabe que Dios usa una persona para que ese mensaje llegue de usted. Sí, ok, tú tienes razón, sí, ok, está bien. Sí, no, es así que funciona. Es que a veces nosotros estamos esperando, oramos a Dios y estamos esperando que Dios nos va a bajar del cielo, nos va a dar la comida y que ya, todo está bien. Dios puede usar al hermano Gilberto para que lleve la comida al hermano que necesita. Amén. O al hermano Álvaro. Porque el Señor usa mecanismos que a veces nosotros no entendemos.
Dice, los obstáculos no detienen a quien confía en Dios. A veces el milagro de otro depende de nuestra fe y perseverancia. Dios honra una fe que actúa, no solo la que habla. Hoy quizá tú seas el paralítico que necesita ayuda. O quizás sea uno de esos 4 amigos llamados a cargar y subir y creer. En ambos casos, recuerda, la fe que se mueve rompe los obstáculos y abre el camino. La fe que se mueve rompe los obstáculos. Dice la hermana White, en el deseado de toda la gente, en el capítulo 27, que el paralítico estaba dominado por el sentimiento de culpa. Mis hermanos, vean esto. El paralítico estaba dominado por el sentimiento de culpa y que su sufrimiento físico le parecía menos agudo que la angustia de su alma. Por eso Jesús perdonó sus pecados y le dijo, en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él ve lo que nadie puede ver. A veces nos enfocamos en lo exterior, pero Dios mira lo que está de adentro. Porque todos tenemos problemas, como decía el hermano. Todos tenemos batallas que vencer. Pero nadie sabe lo que hay aquí adentro. La gente ve lo que aquí afuera se puede mostrar. Pero Dios conoce nuestro interior. Y sabía que para que el hombre pudiera ser totalmente sanado, había que darle esa paz interna que estaba comiéndoselo por dentro. ¿Sabe que en tiempos pasados, cuando una persona nacía con cierto deforme y ciertas cosas, era considerado alguien que tenía maldición? Y una gente ya en ese caso así, y que todo el mundo te está mirando de medio ojo, ese está enfermo, ese está maldecido. Incluso no podía ni acercarse al templo, porque nadie lo recibía, era prohibido de acuerdo a la ley de ese entonces. Pero Jesús hace la diferencia en medio de todas las cosas que pasan. El mayor problema del ser humano, mis hermanos, no es lo que se ve, sino lo que, a pesar de la conciencia, Dios hace el cambio. Vuelvo y repito, el mayor problema del ser humano no es lo que se ve, sino lo que piensa en la conciencia, que tenemos un problema que está trabajando con nosotros en la cabeza. Nadie lo ve, pero nosotros tenemos un struggle en la oreja. Dicen, muchos hoy caminan, pero están paralizados por la culpa. Se ríen, pero viven condenados. Están en la iglesia, pero sin paz. Eso pasa a veces. Pasa. Pero mis hermanos, tengo una buena noticia para ti. Jesús puede sanar todo eso y darte la paz que tu alma necesita. Primeramente, Él necesita sanar tu corazón. Y luego, el resto de las cosas serán sanadas. Los obstáculos de la multitud, mis hermanos. La multitud estaba cerca de Jesús, pero no recibieron milagros. A veces usted puede estar dentro de una congregación y el milagro no se manifiesta por la actitud de la gente. Es así. No se manifiesta. Dice, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 5 y 17 de Lucas, dice, voy a leer que dice la misma, porque habla el capítulo de Marco y de Lucas, hablan de la misma historia, pero Lucas lo pone de esta manera. Dice, y vamos a ver siempre para nuestra congregación. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón.
Porque dice aquí, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? La otra versión decía que eran gente sabia los que habían ahí, doctores de la ley, los más sobresalientes que estaban ahí adentro donde Jesús. Pero ellos iban no con la intención de aprender nada. Ellos iban con la intención de criticar todo lo que se hacía, todo lo que decía. Eso pasa en nuestras iglesias. Aquí no hay, pero en la mayoría de las iglesias, existen esa gente. ¿Verdad que sí? Amén. Nadie me dice nada. Amén, amén. Ellos están en todas partes. Están oyendo. Mira lo que está diciendo. A veces no lo dice, pero lo pensó. Pero ya Dios lo sabe. Y ahí es que está el problema. Dice: aconteció un día que estaban enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las áreas, aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Oiga bien, de toda esa parte vinieron y se congregaron ahí. Y no hacen nada más criticar. Son un tipo de personas que siempre están en la iglesia. Y es así, mis hermanos. La multitud representa religión sin compasión, costumbres sin fe, personas que ocupan espacios pero no abren camino para lo que realmente están buscando con fe, la palabra de Dios. Mis hermanos, nadie ni nada podía o podrá apartar esos 4 amigos del propósito de poner al paralítico en la presencia del gran médico de los médicos, Cristo Jesús. A veces Dios nos pide romper rutina, desafiar las estructuras. No sé si me están entendiendo. Amén. Atreverse a creer más, hacer las cosas que a veces no son de costumbre hacer. Pero cuando se trata de un ser, de una alma para el Señor, se va la extra mile. Amén. Por eso yo decía que a veces, cuando llegan, tengo que usar la palabra, cuando llegan bebés a la iglesia, gente nueva, a veces los mayores, bebés, piensan que como ya entraron a la iglesia, deben de ser exactamente como los bebés mayores. Y hay que entender que los niños, cuando entran a la iglesia, van creciendo de nivel. Y hay que tener mucha precaución, porque a veces si le damos comida muy fuerte a un bebé, ¿qué es lo que hace? Lo puede vomitar. No lo va a entender, lo podemos atorar. Mucha información es buena, pero mucha información o de mala información puede hacerte daño, te puede confundir. Hay que ir gradualmente creciendo al paso. Amén. Dice, Jesús vio la fe de ellos y respondió a la fe que se manifestó en acción. Tu fe puede ser el puente del milagro de otra persona. Yo vi 2 personas que vinieron el sábado que se bautizaron, hermano. Usted fue que lo trajo, ¿verdad? El hermano Álvaro trajo, ¿quién? ¿A quién usted trajo más? Usted estudiaba con alguien más. Y su pareja. Es decir, que la fe de una persona multiplica a otra persona. Y eso tenemos que llevar siempre en cuenta. Ayudar a los demás. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. No es algo para yo quedarme con ellos y que ya no, yo soy cristiano y ya no. Ve allá y busca al que necesita de Jesús. Tú sabes su condición, tú sabes su problema. Tráelo donde Jesús, porque Jesús es el médico que puede curar y quitar todas las enfermedades y todas las cosas que te alejan del Señor. Y deja que el médico haga su trabajo. Aquí
Jesús vio esa fe de ellos y dice que respondió de inmediato a la fe de ellos. Aquí somos padres, madres, líderes, amigos. Alguien llegará a Jesús por tu fe. Alguien llegará a Jesús por tu fe. Para terminar, mis hermanos, que no voy a hablar mucho ya. Así como bajaron al paralítico por el techo, hoy bajamos nuestra carga ante Jesús, porque la fe abre techo, el perdón trae paz y Jesús sigue restaurando vida. Aleluya, aleluya, amén. Repítalo otra vez. ¿Ves? Así como bajaron al paralítico por el techo, hoy bajamos nuestras cargas ante Jesús, porque la fe abre techo, el perdón trae paz y Jesús sigue restaurando vida. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Y vamos a...